Imagina esto, un ejército entero paralizado por el miedo. 40 días seguidos sin que ni un solo soldado se atreviera a dar un paso al frente. 40 días escuchando la misma voz retumbar en el valle. Una voz que hacía temblar hasta los más valientes. Un gigante de más de 2,5 metros, cubierto de hierro de la cabeza a los pies, que cada mañana salía a desafiar a todo un pueblo. Y nadie se movía. Hasta que un día apareció alguien que nadie esperaba. No era un guerrero. No tenía armadura, no tenía espada. Era un muchacho que ese mismo día había bajado al campo con pan y queso para sus hermanos. Un pastor, un niño. Y ese niño miró al gigante a los ojos y no sintió lo que sintieron todos los demás. No sintió miedo, sintió indignación. Lo que ocurrió después cambió la historia de Israel para siempre. Y hay detalles en esta historia que casi nadie conoce. Detalles que cuando los escuchas van a cambiar completamente la manera en que ves este relato. Para entender lo que realmente ocurrió ese día en el Valle de Ela, necesitamos situarnos en el contexto histórico. Porque esta no es simplemente la historia de un niño valiente contra un hombre grande. Es mucho más que eso. Es la historia de dos pueblos, dos dioses y una batalla que definiría el destino de una nación entera. Históricamente sabemos que los filisteos eran uno de los pueblos más temidos de toda la región. Procedían de las costas del Mediterráneo, tenían acceso al hierro cuando la mayoría de pueblos aún usaban bronce. Y habían construido un ejército profesional, disciplinado y brutal. No eran simples enemigos, eran una amenaza existencial para Israel. En aquel contexto, el pueblo de Israel llevaba décadas en conflicto con los filisteos. Habían perdido batallas, habían perdido territorios y en algunos momentos habían estado a punto de desaparecer como pueblo. La presión era enorme y el rey Saúl, que se suponía que debía ser el gran guerrero de Israel, llevaba 40 días sin encontrar la manera de responder al desafío de Goliat. Es importante entender que el sistema del combate singular era una práctica real en el mundo antiguo. Dos ejércitos se enfrentaban, cada uno enviaba a su mejor guerrero, y el resultado de ese duelo decidía el destino de la batalla. Era una forma de evitar una masacre total. El problema era que nadie en el ejército de Israel estaba dispuesto a aceptar ese duelo. Nadie creía poder ganar. Y aquí es donde todo se complica, porque Goliat no era solo un soldado grande. Según los registros bíblicos, medía 6 codos y un palmo, lo que equivale a más de 2,80 metros de altura. Llevaba una coraza de bronce que pesaba 55 kilos. La punta de su lanza pesaba 7 kilos. Era una máquina de guerra diseñada para intimidar, tanto psicológicamente como físicamente, y lo estaba consiguiendo. Pero hay algo que casi nadie tiene en cuenta cuando escucha esta historia, algo sobre David que cambia completamente la forma de entender lo que estaba a punto de ocurrir. David no era un niño cualquiera, y esto es algo que el relato popular tiende a simplificar demasiado. Cuando imaginamos a David en ese momento, imaginamos a un chiquillo asustado con una honda, pero eso no es lo que nos dicen los registros bíblicos cuando los leemos con atención. Según los registros bíblicos, David llevaba años solo en el campo, cuidando el rebaño de su padre. Y en aquel contexto, eso no era un trabajo tranquilo. Los pastores del antiguo Israel se enfrentaban regularmente a depredadores. El propio David lo dice con total claridad cuando habla con el rey Saúl. Le dice que había matado a leones, que había matado osos, que cuando un animal atacaba el rebaño, él iba detrás, lo golpeaba y rescataba la oveja de su boca. Esto no es poesía, es la descripción de un hombre que había aprendido a pelear solo, sin ayuda, en situaciones de vida o muerte. Podemos ver que David no llegó al valle de Ela como un ingenuo, llegó como alguien que había desarrollado una habilidad concreta, una habilidad que la mayoría de los soldados del ejército de Israel no tenían. La honda no era un juguete. En manos de un experto era un arma capaz de lanzar una piedra a más de 150 km por hora, con una precisión devastadora. Los ejércitos de la antigüedad tenían unidades enteras de honderos, precisamente porque era un arma letal a distancia. Pero David tenía algo más que habilidad, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque cuando David llega al campamento y escucha a Goliat, su reacción no es la misma que la de todos los demás. Los soldados escuchan a Goliat y piensan en el tamaño del gigante. David escucha a Goliat y piensa en algo completamente diferente. Goliat había cometido un error que David identificó de inmediato y que ningún soldado del ejército de Saúl había sabido ver. Goliat no solo estaba desafiando a Israel, estaba desafiando al Dios de Israel, y eso, para David, lo cambia todo. Cuando David decide presentarse ante el rey Saúl y ofrecerse para luchar contra Goliat, la reacción de Saúl es exactamente la que uno esperaría. Lo mira de arriba abajo y le dice lo que todos estaban pensando: que él no es más que un muchacho, que Goliat lleva toda su vida entrenando para la guerra, que no hay comparación posible. Pero David no se mueve, no retrocede, no baja la mirada, y lo que dice en ese momento es una de las declaraciones más poderosas de todo el Antiguo Testamento. No le habla a Saúl de su fuerza, no le habla de su técnica, le habla de cada vez que un león
o un oso atacó su rebaño y él salió victorioso. Y termina diciéndole algo que debió dejar a Saúl sin palabras. Le dice que el mismo Dios que lo libró de las garras del león lo librará de las manos de ese filisteo. Históricamente sabemos que Saúl finalmente cede y hace algo que en apariencia parece un gesto de generosidad, pero que en realidad revela mucho sobre cómo pensaba. Le ofrece su propia armadura, su casco de bronce, su coraza, sus armas, como si el problema de David fuera que no tenía el equipamiento adecuado, como si la batalla se fuera a ganar con hierro y no con fe. David se prueba la armadura, da unos pasos y la rechaza, no porque sea cobarde, sino porque no está acostumbrada a ella, porque pelear con algo que no conoces en el momento más importante de tu vida es una garantía de fracaso. David sabía exactamente cuáles eran sus herramientas y eligió confiar en ellas. En aquel contexto, lo que ocurre a continuación es uno de los momentos más tensos de toda la narrativa bíblica. David baja al valle, recoge 5 piedras lisas del arroyo, solo 5, y camina hacia Goliat. Y aquí es donde necesitas entender algo que cambia completamente la forma de ver este enfrentamiento. Algo sobre lo que casi nadie habla. ¿Por qué 5 piedras si con una era suficiente? Hay una respuesta que muchos teólogos e historiadores bíblicos han debatido durante siglos. Algunos dicen que las 5 piedras representaban los 5 reyes filisteos a los que David se enfrentaría a lo largo de su vida. Otros dicen simplemente que era prudencia militar, que un buen guerrero siempre tiene munición de sobra. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden. David no recogió 5 piedras por miedo, las recogió porque era un guerrero preparado, que no dejaba nada al azar. Mientras tanto, Goliat lo ve venir, y lo que siente no es respeto, no es precaución, es un desprecio absoluto. Según los registros bíblicos, Goliat lo mira y se ofende, le dice que lo maldice por sus dioses, le pregunta si acaso lo toman por un perro para venir a él con palos, se ríe, y en ese momento de burla, en ese momento en que Goliat cree que ya ha ganado antes de empezar, comete el error más grande de su vida, porque David no se detiene, no duda, no negocia, corre hacia Goliat, mete la mano en su bolsa, saca una piedra, la coloca en la honda y la lanza con toda la precisión que años de práctica solitaria en el campo le habían dado. Y la piedra encuentra su destino, se hunde en la frente de Goliat. Y el gigante, ese gigante que durante 40 días había paralizado a todo un ejército, cae hacia adelante, cae de bruces contra el suelo. Es importante entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir. En ese momento, el tiempo se detiene. Los dos ejércitos están mirando. Los filisteos acaban de ver caer a su campeón invencible. Los israelitas acaban de ver a un niño hacer lo que ningún soldado se atrevió a hacer. Y el silencio que procede al grito de victoria de Israel es probablemente el silencio más cargado de toda la historia del Antiguo Testamento. Pero la historia no termina aquí. Lo que ocurre después de la caída de Goliat revela algo sobre David que va mucho más allá de su valentía. Algo que explica por qué este joven pastor estaba destinado a convertirse en el rey más grande de toda la historia de Israel. Cuando Goliat cae, David no se detiene. Corre hacia él, le quita su propia espada y con ella completa lo que la piedra había comenzado. Es un detalle que muchas versiones suavizan o directamente omiten, pero que está ahí en el texto con total claridad. Y es importante no mirarlo con ojos modernos, sino con los ojos de aquel tiempo. En el mundo antiguo, ese gesto tenía un significado muy concreto. Era la confirmación definitiva de la victoria. Era el momento en que toda duda quedaba eliminada. Los filisteos lo ven y hacen exactamente lo que habían prometido que harían si su campeón perdía. Huyen. El ejército entero, ese ejército profesional y temido que había paralizado a Israel durante 40 días, se dispersa en desbandada. Y el ejército de Israel, que momentos antes estaba paralizado por el miedo, sale tras ellos con una energía que solo puede venir de un lugar, de haber visto con sus propios ojos que Dios estaba de su lado. Podemos ver que lo que David hizo ese día no fue solo matar a un gigante, fue devolver la fe a un pueblo que la había perdido, fue demostrar con hechos lo que las palabras no habían conseguido transmitir en 40 días, que el tamaño del problema nunca es más grande que el tamaño de Dios. Históricamente sabemos que ese día marcó el inicio de la carrera de David. Saúl lo llamó a su presencia, lo tomó bajo su protección y comenzó una relación que con el tiempo se volvería tremendamente complicada, porque el éxito de David despertó algo en Saúl que lo consumiría durante años. Los celos, el miedo a ser superado, la inseguridad de un rey que sabía en lo más profundo de su corazón que ese muchacho estaba destinado a ocupar su trono. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia, algo que ocurrió en ese mismo día y que dice más sobre el carácter de David
que cualquier otra cosa. Algo que nos permite entender por qué Dios mismo lo llamaría más adelante un hombre conforme a su corazón. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Después de la batalla, cuando el polvo se asienta y la victoria es total, David hace algo que ningún guerrero de su tiempo hubiera hecho. No celebra con orgullo, no se pasea con la cabeza de Goliat como trofeo buscando el aplauso de la multitud. Lo que hace David en ese momento es algo que define completamente quién es. Guarda silencio, y en ese silencio, según los registros bíblicos, hay una conciencia muy clara que lo que acaba de ocurrir no fue obra suya. David sabía algo que los grandes líderes de todos los tiempos han tardado años en aprender, que la victoria más importante no es la que se gana con los brazos, sino la que se gana con el corazón, que el gigante más peligroso no es el que está enfrente, sino el que vive dentro, el miedo, la duda, la voz que te dice que eres demasiado pequeño, demasiado joven, demasiado ordinario para hacer algo extraordinario. David enfrentó a ese gigante interior antes de enfrentar a Goliat, y lo venció de la misma manera. No con fuerza propia, sino con una convicción absoluta de que no estaba solo. En aquel contexto histórico, este relato tenía un mensaje muy concreto para el pueblo de Israel, que Dios no elige a los más fuertes, ni a los más preparados, ni a los más visibles. Elige a todos los disponibles, a los que dicen sí cuando todos los demás dicen no, a los que ven la voluntad de Dios donde otros solo ven un obstáculo imposible. Y ese mensaje, pronunciado por primera vez en un valle polvoriento hace más de 3000 años, sigue siendo igual de verdadero hoy, porque todos tenemos un Goliat, todos tenemos esa situación que nos paraliza, ese problema que parece demasiado grande, esa voz que nos dice que no podemos. Y la historia de David no está en la Biblia para impresionarnos con su valentía, está para recordarnos que el mismo Dios que estuvo con él está con nosotros. No importa el tamaño de tu gigante, importa en quién confías cuando te toca enfrentarlo. David no ganó porque era especial, ganó porque creyó cuando nadie más creía, y esa fe sencilla y absoluta de un pastor con 5 piedras y una honda, movió el destino de una nación entera. Si esta historia te ha hecho pensar, si algo en tu interior ha resonado con lo que acabas de escuchar, suscríbete a Crónicas de la Cruz. Aquí contamos la fe, la historia y la verdad bíblica de una manera que quizás nunca habías escuchado. Escriba amén en los comentarios si esta historia llegó a tu corazón. Que Dios te bendiga.